porque cuando la información se vuelve accesible para todos, el conocimiento se convierte en poder para la transformación. 7. Inteligencia energética para el futuro de Tamaulipas. Bueno, muchas gracias por los aplausos. Para comenzar, me gustaría hacerles a todos una pregunta. ¿Qué harían si fueran capaces de poder saber el estado actual y todo lo que podría pasar en el sector energético de Tamaulipas en cuestión de segundos? El potencial solar, las oportunidades de inversión, los riesgos y sobre todo ese potencial que aún no hemos descubierto. Imaginen que podemos ver el estado a través de una bola de cristal, pero esa bola de cristal está construida con datos reales. Los análisis que antes nos tomaban días o incluso semanas, poder realizarlos en cuestión de segundos con solo un clic. Bueno, pues en Tamaulipas decidimos no solo imaginarlo, decidimos diseñar y crear un sistema en el cual todos los datos que antes se encontraban de manera dispersa se pudieran visualizar en un mismo lugar. Y así es como nace el CIET. El CIET nace con el CIET es un desarrollo energético, es un desarrollo web que se realizó mediante la necesidad de poder controlar en un solo lugar todos los datos sobre la información energética. Aquí podemos visualizar de manera accesible, fácil de entender, datos que antes se encontraban dispersos. Así la información habla entre sí y podemos contestar preguntas de manera sencilla y tomar decisiones inteligentes. Bueno, ahora pues ustedes se preguntarán cuáles eran los objetivos del CIET. Pues los quisimos englobar en 3 objetivos principales, el cual fue centralizar la información. Queríamos que la información estuviera centralizada dentro de una plataforma web. Todo para que tuviera libre acceso al sector público y privado. Queríamos que las decisiones fueran sencillas y rápidas de tomar para algunos proyectos que se puedan desarrollar dentro de la Secretaría. También quisimos promover la inversión, que inversionistas, que el mismo gobierno pudiera tomar decisiones claras y sencillas a la hora de invertir en el estado de Tamaulipas. Siguiente, por favor. Pero bueno, ¿cuál fue el primer paso que tuvimos que dar o cómo se construyó el sistema? El sistema se construyó a partir del por qué, que respondía básicamente a las necesidades que surgían dentro de la Secretaría. Por ejemplo, se acercaban inversionistas o las mismas subsecretarías del gobierno se han acercado con nosotros para preguntarnos cuál es el potencial eólico o cuántos gasolineros hemos tenido dentro del estado, las cuales pues sí las podemos responder, pero nos toman a veces cierta cantidad de tiempo, no es sencillo, porque pues si por ejemplo, quisiéramos consultar las gasolineras, ustedes saben que actualmente las podemos encontrar dentro de una base de datos de la CNE, las cuales es dentro de un PDF, pero ¿cómo íbamos a resolver esta necesidad? Y teníamos PDFs, Excel, Word, incluso Shapes, que lo podemos decir, no hablaban el mismo idioma, no interactuaban entre sí. El PDF no interactúa con un Excel, el Excel no interactúa con una capa georreferenciada. Por eso, siguiente por favor, tomamos la iniciativa de conjuntarlo en una base de datos. Pero ¿cuáles fueron esas herramientas? Aquí algo particular, el sistema de información energética se hizo a través de plataformas de código abierto que pues
si son curiosos pueden utilizarlas sin necesidad de pagar una licencia costosa. Esto garantiza la sostenibilidad de la plataforma. ¿Cuál fue esas herramientas? Primero usamos QGIS. Con QGIS podemos decir que es una herramienta que nos ayudó a interactuar las capas. Agarramos los PDFs, agarramos los datos georreferenciados y los conjuntamos. Y básicamente ya hablaban el mismo idioma. Aquí usamos los puntos, las geometrías, las líneas, los polígonos. Ya hablaban el mismo idioma. ¿Por qué? Porque ya estaba dentro de una geometría. Pero una vez que teníamos esas bases, esas más de 80 capas que creamos dentro de la plataforma del uso libre, ¿cuál era el siguiente paso? El siguiente paso era conjuntarlas. ¿En dónde? En una sola base de datos. ¿Para qué? Para que cuando quisiéramos hacer una consulta rápida, estuvieran prácticamente al instante. Una vez que teníamos estas aplicaciones, no nos quisimos quedar ahí, quisimos seguir demostrando el potencial energético que tiene el estado de Tamaulipas. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Pues a través de estas bases de datos listas para ser proyectadas. Bueno, hasta aquí ya tenemos la información conjuntada, ya la tenemos lista y ¿cómo lo podemos decir? Lo podemos decir, la tenemos filtrada, ya la información está trabajada, lista para poder ser consultada, pero hasta aquí nada más la podemos ver dentro de la Secretaría. Todavía queríamos llegar un poco más allá, demostrando el potencial energético. Por eso aquí es donde entra mi compañera, la ingeniera Carolina Ruiz, que fue la impulsora de este proyecto en cuestión de su visualización y desarrollo. Y bueno, una vez que lo hicimos de cartógrafos, una vez que lo hicimos de cartógrafos y analizamos capas y más capas, seguía el siguiente reto. ¿Cómo es que íbamos a transformar toda esta información en algo útil, que las personas pudieran entender y utilizar? Bueno, aquí es donde entramos los programadores y los desarrolladores. Los que se sientan atrás de un ordenador y parece que una escena de Matrix con letras cayendo en color verde, bueno, eso era lo que necesitábamos para el desarrollo del CIED, algoritmos y programación. Para el desarrollo del CIED decidimos construirlo con una arquitectura modular, lo que significa que cada módulo trabaja tiene una función específica. El backend es el cerebro del sistema. Aquí es donde se gestiona la lógica, donde se almacenan los algoritmos. El frontend es el encargado de la experiencia de los usuarios. Es con lo que los usuarios interactúan. Imaginémoslo como la cara del sistema, la personalidad. Y nuestra base de datos es nuestra biblioteca. Entonces tenemos estos tres módulos, pero ¿cómo es que lo íbamos a transformar de manera que pudiera ser un sistema que nos diera algo? Bueno, de manera sencilla, con un flujo. Tenemos el cuarto elemento, que es nuestra API REST. La API REST es como la columna vertebral del sistema. Es la encargada de traducir las peticiones de los usuarios y conectar nuestros módulos. El usuario final, ustedes, hacen una petición al sistema mediante el frontend. Por ejemplo, le piden la capa de pozos. El frontend es el encargado de pasarle la información por medio del API al backend, y el backend es el que dice: ah, ya entiendo, quieres la información de pozos, va a la base de datos, le entrega la información de la base de datos al frontend, y el frontend es el encargado de pintar en el mapa la información sobre pozos. Y así es como, de manera sencilla pero efectiva, es que pasamos del dato al mapa. Pero más allá de la tecnología y la programación, hay algo que no se ve en las líneas de código, y es que el sistema fue diseñado pensando en las personas, en los ciudadanos, en aquellos que nunca han usado un sistema de esta magnitud, en aquellos que necesitan datos para construir sus tesis
o en las personas que quieren invertir pero no saben por dónde empezar, y en nuestras autoridades que necesitan tomar decisiones de manera rápida y con certeza. Cada botón, cada capa, cada color fue diseñado de tal manera que podamos transformar algo que antes era complejo a algo sencillo. Y bueno, ahora sí, el momento que todos queríamos ver. Vamos a hacerles una pequeña demostración del sistema. Adelante, ingeniero. Bueno, antes de continuar, me gustaría que le dieran un fuerte aplauso al ingeniero Héctor y al licenciado Gobrich, porque realmente me acuerdo ahorita que estaba en la universidad, esta materia nunca me gustó, la georreferenciación. Veía capas dentro de Google Maps o Google Earth, no sé si alguien de los estudiantes por ahí los ha utilizado. Nunca me gustó esta materia, pero ahorita la verdad que le doy gracias a ellos dos porque me han guiado en este camino. O sea, porque nunca me gustó esta materia y ahora de esto trabajamos. Bueno, para iniciar con el tour vamos a hablar sobre el inicio. Aquí vamos a poder encontrar la misión y visión. Aquí lo que hicimos es alinear con la alineación estratégica federal, con el Plan México, estrategia de hidrocarburos, estrategia del sistema eléctrico y la alineación estatal, las cuales son fundamentales para este desarrollo. También agregamos la política pública de innovación e inteligencia artificial. Esta es la primera parte. En la parte, en el footer podemos encontrar un correo electrónico, la dirección de la secretaría, las redes sociales, que pues, los invitamos a que nos sigan. Y vamos a encontrar un foro, el cual va a ser de gran ayuda para nosotros, que nos retroalimenten a la hora de estar usándolos, porque como es un sistema prácticamente nuevo, sabemos que va a tener errores y queremos solucionarlos lo más antes posible. También encontramos un panorama energético que aquí queremos demostrar el potencial energético de Tamaulipas con sus dashboards, los cuales pueden ser interactivos en algún punto. También vamos a tener diferentes secciones: hidrocarburos, principalmente energía. Podemos ver la matriz de la capacidad energética de Tamaulipas, producción de estos cítricos, los cuales creemos que es importante para el desarrollo energético de Tamaulipas. También vamos a poder descargar en una base de datos, las cuales se descargan en un formato Excel, claramente con su fuente y año de actualización, para dar veracidad a los datos. Aquí vamos a poder, esas son las secciones que tiene el panorama energético. Claro, aquí se va a ir nutriendo constantemente este panel. Aquí también agregamos un panel de normatividad, el cual parte de la Constitución Política y termina en los reglamentos internos de la Secretaría, lo cual para dar más calidad a la página. Y van a poder acceder al link. Y por ahí ya vamos a iniciar o vamos a continuar en la sección del mapa, el cual va a estar encargado de mi compañero. Muchas gracias. Gracias, compañero. Bueno, ya que vimos todas las partes del sistema, ahora sí vamos a ver el corazón del sistema, que es el mapa interactivo. Este mapa tiene herramientas de medición y análisis. Las capas de georreferenciadas que les contábamos cómo las construimos anteriormente, datos actualizados sobre las distintas partes energéticas. Y bueno, vamos a hacer un pequeño tour una vez que entremos al mapa. Esto es lo que vamos a visualizar. La primera parte es el sidebar. En el sidebar es donde se almacenan todas las capas, las más de 80 que realizamos. Estas están divididas por hidrocarburos, todos tienen sus subsecciones como recursos energéticos, generación, infraestructura eléctrica. Todo lo que hemos realizado lo podrán encontrar aquí. El siguiente apartado es la de búsqueda de filtros. Aquí podemos encontrar de manera más fácil las capas. Por ejemplo, aquí buscamos la capa de pozos y la podemos prender, ya se va visualizando en el mapa. El apartado de leyenda, aquí es para poder tener como un control de las capas que ya hemos activado, y el limpiador de capas para volver a empezar un ejercicio de cero. Tenemos distintos estilos de visualización del mapa,
desde estándar, satélite, claro, oscuro, y luego sigue el apartado de las herramientas. Aquí tenemos herramientas como medición de distancias, áreas, de rutas más óptimas, la opción de compartir las capas y lo que estamos visualizando con otras personas, y pues, nuestra calculadora inteligente que se encuentra en estado beta y ahorita la vemos más adelante. Bueno, aquí me voy a parar un poquito de pie, me voy a parar para ver un claro ejemplo. Por ejemplo, tenemos los parques industriales, que tenemos más de 53 parques industriales en Tamaulipas, los cuales la fuente oficial es la Secretaría de Economía del Estado. Vamos a aprender las líneas de transmisión. Aquí podemos ver que están las 400 kV y las vías férreas, las cuales aquí podemos ver la logística o de un parque industrial. Aquí vamos a darles a Ciudad Victoria. Vemos que tenemos diferentes parques industriales. Nos vamos a considerar, nos vamos a enfocar en uno para ver los tipos de herramientas. Por ejemplo, tenemos la de medición de distancias, que podríamos decir que están en kilómetros, en millas y millas náuticas para el mar. Aquí es esta regla, vamos a poder medir las distancias. También tenemos una herramienta de medición de áreas, las cuales vamos a poder consultar el área de un polígono, crear un polígono de acuerdo a nuestras necesidades. Aquí el resultado va a estar en hectáreas. Aquí estamos creando el polígono para que vean un ejemplo rápido y nos va a dar un resultado del lado derecho. Vamos a poder consultar las áreas totales de este polígono. La herramienta ofrece cierta interactividad. Por ejemplo, vamos a poder mover el polígono a nuestras necesidades para que podamos seguir imaginando y creando dentro de la plataforma. Otra curiosidad o otra herramienta que quisimos agregar fue bueno, vamos a medir otra vez la distancia para que quede. Sí, estas herramientas se pueden usar de manera simultánea, no es como solamente una. El chiste es poder explotar el potencial de Tamaulipas con todas las herramientas que tenemos aquí a mano. Aquí ya estamos creando otro polígono dentro de la misma herramienta. ¿Para qué? Para hacerlo de acuerdo a nuestras necesidades que se nos ocurran, que queremos inventar. Aquí los podemos seleccionar y mover. Como lo pueden ver, es fácil de uso y no tiene ninguna complicación crear un polígono dentro de la herramienta. Por ejemplo, aquí vamos a medir cuánta distancia hay a una línea de transmisión, que es un resultado de 4.5 kilómetros. Aquí podemos tomar un dato decisivo de que si quisiéramos conectar ese parque eólico, ese parque industrial a una línea de transmisión. Aquí estamos viendo el apartado de coordenadas, que podemos meter la latitud y longitud y nos da, por ejemplo, que estamos en la Expo Tampico. Aquí van a poder colocar la coordenada que ustedes deseen y poder ubicar en el mapa el punto que ustedes requieran. También tenemos una herramienta de rutas óptimas, las cuales nos dan las carreteras estatales y federales. Por ejemplo, aquí vamos a trazar la ruta óptima para llegar al parque industrial, que nos da un total de 230 kilómetros, los cuales pueden ser intercambiados de acuerdo a las necesidades a nuestras necesidades para el sistema. Y siguiendo con las herramientas, vamos a explorar la herramienta de archivos temporales, la cual nos va a permitir subir archivos en KML. Eso es importante porque hay diferentes tipos de archivo. En este caso solo es KML por este momento, y por ejemplo ahí ya cargamos un polígono y ya podemos visualizar las líneas de transmisión junto con un polígono que tengamos a nuestra disposición o de interés. Hasta aquí hemos llegado a un punto de compartir la información y analizarla por nuestros propios medios. Siguiendo con las herramientas, tenemos la herramienta de compartir. Todo lo que ustedes prendieron van a poder compartirlo con otros colaboradores. Por ejemplo, van a poder compartir sus capas prendidas. Aquí hay que recalcar que el archivo que se cargó en su ordenador es temporal y no es compatible con los demás a la hora de compartir en la herramienta.
Aquí tenemos también la herramienta de la calculadora inteligente. A ver, por último, la calculadora inteligente. Aquí todavía es una calculadora en versión beta, la cual responde un poco robótica, pero queremos que llegar a un punto donde esté humanizada o que nos responda lo más natural posible. Por ejemplo, aquí estamos consultando las gasolineras. También podemos consultar, aquí mandamos un mensaje de hola, y como lo pueden ver es un poco robotizado, pero se está trabajando en eso. Por ejemplo, queremos consultar los campos en Tamaulipas, específicamente el campo Brasil. Nos lo pinta del color y nos dice una pequeña descripción del campo. También podemos interactuar entre las herramientas, por ejemplo, cuántos campos tiene el campo Brasil, pozos, perdón, y ahí nos da el total de pozos y dónde se ubican. Y nos puede dar información de los mismos pozos también. También tenemos la producción de cítricos. Esto nos pinta a los municipios de Tamaulipas, quién produce más y quién produce menos dentro de la producción de cítricos. También tenemos la producción de caña y la producción de sorgo, que pueden servir para el biocombustible dentro del estado. También ahí podemos ver los rellenos sanitarios, que son más de 60 rellenos sanitarios, los cuales se pintan de cierto color. Bueno, hasta aquí llega la calculadora beta, que bueno, sigue otro apartado que es la transformación de variables. Aquí podemos hacer conversiones de volumétricas, caloríficas y energéticas, las cuales son a veces necesarias para el sistema. Bueno, hasta aquí es la calculadora beta y mi compañero le va a dar un pequeño ejemplo. Ok, ya que vimos todas las herramientas en acción, ¿qué les parece si lo aterrizamos a un caso práctico? Por ejemplo, queremos realizar un parque eólico, pero no sabemos dónde ponerlo. Vamos a buscar por medio del buscador todo lo relacionado a eólico. Nos aparece que tenemos generación y potencial eólico. Prendemos la capa de potencial eólico y podemos ver que en la parte más oscura, que es donde hay más potencial, no hay parques eólicos. Pero ¿cuál es la razón? Bueno, si prendemos la capa de áreas naturales, tanto estatales como federales, podemos ver que parte es porque ese potencial eólico se encuentra restringido. Pero no solamente es ese factor, hay otros factores como las líneas de transmisión, porque sin línea de transmisión pues no podemos conectar los parques eólicos, ¿no? Entonces prendemos también líneas de transmisión y subestaciones eléctricas y podemos ver ya como más claro el por qué se encuentran ahí las cosas, ¿no? Donde existe el potencial para hacerlo. Pero aún así podemos ver que sigue habiendo lugares donde hay el potencial y no está restringido. Entonces ahí es donde aparecen las oportunidades, ¿no? Entonces imaginen que un primo, el amigo, un tío tiene un rancho y quiere ver si puedes candidato a hacer un parque eólico. Por ejemplo, les mandan la información en un archivo KML, los podemos visualizar aquí, vemos que está relativamente en un lugar con alto potencial eólico, pero ¿cuánto es lo que ocupamos para un parque? Bueno, vamos a ver de qué distancia, de cuánto es nuestra área de nuestro rancho que tenemos. Aquí lo medimos rápidamente y vamos a poder interactuar con esta manera. Y bueno, y así de manera sencilla ya trazamos todo nuestro polígono, vemos todo el espacio que tenemos disponible y cuánto línea ocuparíamos tener para poder conectar nuestro rancho a la subestación eléctrica. Por ejemplo, ahí podemos ver que son 2.24 kilómetros, que realmente yo siento que es un lugar muy cerca, está bien localizado ese rancho. Podemos prender capas, podemos ver a lo mejor, si no lo podemos tender el ducto así directamente, lo podemos tender siguiendo los caminos.
y con la de distancias de rutas de caminos óptimos por mediante carreteras, lo podemos a lo mejor tener así, y en este caso serían 5,5 kilómetros. Y bueno, ese sería como un ejemplo fácil y para poder utilizar esta herramienta. Y así como hicimos como podemos analizar este proyecto de manera sencilla y en cuestión de minutos, yo creo que podemos encontrar y realizar proyectos masivos también en cuestión de segundos. Algunos de ustedes son muy jóvenes, pero ¿qué acabamos de hacer? ¿Cuál es el valor agregado de esto? Porque nada más es prender y apagar capas. Lo que acaba de hacer mi compañera, y los que son ingenieros no me dejaban mentir, hace un par de años necesitabas usar al menos AutoCAD, usar un programa georreferenciado. Acaba de consultar al menos 6 capas que vienen de 7 fuentes distintas. Estamos hablando de 80 capas, 80 fuentes distintas en un solo lugar. Capas que, por cierto, a veces estaban en PDF y trabajar con ellas era un dolor de cabeza. Tan solo la transformación de hojas de cálculo a datos que puedan ser manejables a través de una herramienta de georreferencia y hacer ese pequeño cálculo y transposición de capas, que esto se llama prospección de áreas. Cuando tú vas a hacer un proyecto de inversión tienes que el primer paso es prospectar el área. Uno, lo puedo hacer ahí y después pasas a la parte financiera. Me dan los números para hacerlo. Y después viene la parte de, bueno, ¿lo vamos a hacer sí o no? Y viene la planeación, ¿cómo lo vamos a hacer? Esos 3 pasos, indispensables para cualquier proyecto público o privado, incluso para una investigación académica, en el que usas al menos 6-7 herramientas que no las estamos sustituyendo, ojo. Esto es para que tengan un primer barrido, una primera revisión y después venga el análisis crítico, el análisis para cada proyecto en específico. Pero aquí ya tenemos un primer barrido en el que básicamente estamos hablando de semanas de trabajo y retrabajo solamente en el procesamiento de la información, antes de empezar a hacer el valor agregado de cada persona, de cada proyecto, de cada necesidad que tenga un cliente o que tenga una investigación. Ese es el valor agregado de esto. Esto, como lo mencionaron, ustedes ya son libres de poder acceder a la plataforma y poder a jugar con ella, tal cual, a trabajar donde sí, donde no, y empiezan a salir preguntas. Este es, como le llaman, es el caos de los datos que ya puestos en papel, ya visualizados, dices, ok, empezamos a entender por qué la zona norte está desarrollada como está desarrollada, por qué la zona sur está desarrollada como se desarrolló. Bien, ahora lo entiendo, eso es historia. ¿Y qué sigue? No podemos desarrollar el centro, no hay oportunidad de expandir. Somos el segundo lugar del país en generación eólica, pero tenemos el potencial para ser el primer lugar. ¿Qué falta? La instalación de proyectos. ¿Dónde? Aquí hay un primer acercamiento. Obviamente siguen más pasos. No solamente es un juego de encontrar en qué lugar van a instalarse. Viene la parte financiera, viene la viabilidad técnica, pero ojo, aquí está, lo estamos desarrollando, incluso nosotros como servidores públicos para hacer propuestas de política pública de, ojo, necesitamos más subestaciones, pero no me la pongas aquí, tal vez muévela un par de kilómetros acá. Para la planeación esto es oro molido completamente. Si no hay la idea de transformar los datos en informaciones, porque para una toma de decisiones eficiente, eficaz, sobre todo cuando hay recursos públicos de por medio, es que quieres que tenga los datos más certeros, quieres información veraz, oportuna y con una trazabilidad importante. Eso es lo que estamos proponiendo a través de esta herramienta. Sobre todo, un punto importante es que cada vez que nos juntábamos con los empresarios era eso. O sea, llegaban y te preguntaban, oye, ¿dónde está? Tuvimos un caso, por ejemplo, una empresa canadiense nos contactó a nosotros y quería precisamente llevar a cabo una inversión en el Estado. La primera pregunta que nos hizo es, quiero tener acceso, por ejemplo, a energía limpia. Quiero, por ejemplo, tener un área que tenga cercana a campos de agua. Quiero, por ejemplo, un tipo característico de roca. Quiero, por ejemplo, acceso a un ferrocarril. Entonces dijimos, bueno, pues hay que buscar un área para esas condiciones. Buscamos un área que fue muy cercana, la identificamos, y fue a partir de ese momento que nos dimos cuenta que requeríamos una herramienta. Y una herramienta para cuando estemos platicando con los empresarios, con los inversionistas, podamos en ese momento tener una conversación adecuada. Porque lo que se hacía anteriormente era llegabas, te sentabas, escuchabas, intercambiabas correos, tarjetas, y al final decías, voy a revisar, dame oportunidad de checar los datos, y con gusto te mando una presentación, te mando un análisis, para que tú y tu equipo de técnico puedan, en este caso, llevar a cabo su análisis también a su vez, y precisamente identificar si hay oportunidades de negocio aquí en Tamaulipas. Ahora ya no. Ahora desde la primera reunión
presentamos el mapa, revisamos la información que ellos tienen, revisamos la información que nosotros tenemos, la información es fluida, es técnica, y a partir de ese momento ellos van identificando si hay oportunidades de negocio aquí en el estado. Y así fue. Tuvimos, por ejemplo, un caso en el norte del estado, querían poner una planta industrial cerca de los límites fronterizos. De entrada a mí no me parecía como muy lógico ponerlo ahí, me platicaron precisamente que había un punto de internación de gas y que se iban a conectar cerca del punto de internación de gas. Cuando revisamos la información a través del mapa nos dimos cuenta de dos cosas. Uno, que estaba lleno de pozos, todo el área que ellos estaban identificando que iban a adquirir, porque iban a hacer una compra por el terreno, y que tenías, por ejemplo, cientos de pozos en esa área, pues tenías que revisar precisamente las capas para que hubiera condiciones. Otra cosa que nos dimos cuenta, por ejemplo, es que había en esa zona hay un acuerdo transfronterizo con Estados Unidos del límite de agua, y ese acuerdo transfronterizo, que es un acuerdo legal de hace 30 años, dice que no puedes construir absolutamente nada ahí, nada que sea fijo. Entonces prendimos la capa, identificamos los pozos, hablamos con los inversionistas, dijimos, oye, mira, te mandamos escáneres que hicimos con el sistema, digo, para tu consideración. Se dieron cuenta que no había condiciones, todavía nos preguntaron, oye, pues déjanos revisar porque creemos que es una opción óptima para nuestro proyecto. Hicimos la consulta al sistema, a la Comisión Interamericana de Límites de Agua, que es la que encargaba precisamente de ese acuerdo transfronterizo, y efectivamente nos contestó lo que nosotros ya sabíamos a través del mapa, que no se podía construir ahí, que no era viable porque precisamente es un área inundable. Y ahora, por ejemplo, que hubo mucha lluvia, efectivamente esta zona completamente inundable. Entonces, esta herramienta es para eso. Y cada vez que tenemos una conversación con los empresarios, con los gobiernos, la misma Secretaría de Economía de Tamaulipas nos mandaba cada rato correos, consultas, oye, es que nos reunimos con tal empresa francesa y quiere esta información y no la tenemos. Dijimos, accede al mapa, aquí está toda la información, si requieres una consulta técnica muy puntual sobre esta información, con gusto te apoyamos, pero aparte ellos ya pueden solitos llevar la conversación, no requieren pedirnos precisamente sobre esta parte, pueden precisamente activar las capas que correspondan para llevar a cabo esta conversación, y sobre todo pues para demostrarles al mundo que Tamaulipas está en la innovación tecnológica, que tenemos las condiciones y sobre todo que tenemos el potencial para que vengan a invertir. Aquí tenemos todo, aquí tenemos la impulso de internación de gas, por aquí tenemos precisamente 9 puntos de internación, la mayoría del gas que importamos de Texas viene por aquí, por Tamaulipas, ¿no? Tenemos también gas natural licuado con el Fortress Energy que tenemos aquí en agua sumersa aquí del Golfo, ¿no? Entonces tenemos muchas condiciones precisamente para que vengan a invertir, pero no es nada más de que uno lo diga, sino que tú solito, con la información que tenemos ya revisada, analizada, verificada, lo puedes tú checar y puedes tú hacer tus propios análisis. Bueno, ya hablamos sobre los beneficios, ya no hay que redundar un poco. Solo me gustaría agregar a las universidades, a los investigadores que también lo usen, ya que pueden ser una herramienta útil para sus estudios y tesis de proyecto, la cual pues nos gustaría que también se detonara por ese lado. Sí. Y ya para cerrar, nos gustaría decirle nuestra hoja de ruta para el primer semestre de 2026, que es aumentar la cobertura de información geoespacial en un 37%, que es básicamente aumentar nuestras capas georreferenciadas, creando un sistema más robusto. También queremos crear un apartado de proyectos estratégicos, donde vieron en la herramienta de inicio, queremos agregar proyectos de la Secretaría para que sean de interés público y lo puedan consultar rápidamente. Y pues como les comentaba, la calculadora está en un desarrollo beta. En la siguiente fase queremos integrarlo con inteligencia artificial. Ya queremos que sus consultas sean más humanizadas y con mayor exactitud. También por último, también queremos agregar una biblioteca digital, la cual va a centralizar toda la información de investigaciones y proyectos que estén desarrollados dentro de la Secretaría para que sean de gran utilidad para la industria. Y por último, yo creo que el más sencillo a corto plazo sería la traducción a un sistema inglés, de idioma inglés, perdón. ¿Para qué? Para incentivar la inversión extranjera en colaboración internacional. Bueno, hasta aquí, muchas gracias. A mí solamente me gustaría agregar dos cosas. Uno, es el primer sistema en México que converge en 3 elementos: hidrocarburos, electricidad y renovables.
existió el mapa de hidrocarburos. De hecho, la Secretaría de Energía ya tiene un mapa de hidrocarburos que contempla precisamente todas estas capas, por ejemplo, de pozos petroleros, de infraestructura, pero que tenga electricidad, que tenga renovables, que tenga, por ejemplo, los pozos de agua, que tenga, por ejemplo, las áreas naturales protegidas. Todos estos elementos no existen en México más que este sistema. De hecho, nosotros lo que estamos esperando es que este sistema se pueda replicar en otros estados. La información, como se lo dijo mis compañeros, mi gran equipo que tengo aquí en la Subsecretaría de Hidrocarburos es pública. Toda información que está aquí es de fuentes públicas. Todo lo que se programó es con softwares abiertos. Entonces nuestra intención sería que en algún momento se pudiera replicar en otros lados, porque lo que queremos es eso, lo que queremos es que a México le vaya bien, que a Tamaulipas le vaya bien, y sobre todo cuando tienes una conversación técnica con datos, las cosas son distintas. Ya no es nada más yo dije, o yo supongo que es, o yo creo que es, o aquí hay gran potencial. Aquí tú solito puedes, en este caso, llevar a cabo tu revisión y puedes identificar las oportunidades de negocio. Y la intención es esa, porque nosotros no somos expertos, no somos inversionistas, no somos empresarios, somos especialistas técnicos, cada uno en su área. Héctor es financiero, Eri es ingeniero petrolero, Carlos es estudiante de inteligencia artificial, y yo estudié economía. Entonces, cada uno en su área de expertise, pues tenemos precisamente, aportamos para resolver este sistema. Y lo que queremos es eso, que cuando alguien diga, seguramente los empresarios cuando empiezan a ver esta herramienta de análisis se van a dar cuenta que hay muchas oportunidades para poder invertir en Tamaulipas. Y es lo que queremos al final. No, yo justo sobre ese punto, cuando estuvimos presentando esto, a varios compañeros de los estados nos mencionaron que esta herramienta, mencionaron este mapa es el único estado que tiene una herramienta así, y quisiéramos pasar de ser el único estado a lo mejor ser el primer estado. El primero, y que este modelo lo puedan replicar, y con gusto pueden contar con nosotros. Digo, tenemos la herramienta, todo es código abierto, todo es verificable, todo es falseable, entonces con mucho gusto estamos en toda la disposición de colaborar con otros estados, colaborar con los inversionistas, colaborar con las universidades. También nos gustaría acercarnos más a los que estén próximos a titularse, para que esta información la puedan utilizar en sus proyectos de tesis, hagan investigación. Al final todo esto nace de la curiosidad. Cuando se es curioso y se tienen las herramientas, la verdad es que salen unas cosas impresionantes que uno cuando llega a un punto A, cuando llega a un punto B y volteas a ver de dónde partiste y dices, wow, con todo esto avancé, y es curiosidad, es empezar a mover, preguntarnos. Como dicen, este sistema va a estar en constante construcción y actualización, porque siempre va a haber cosas que se pueden agregar, que se pueden quitar y que se pueden mejorar. Excelente, bienvenido sea. Los invitamos a que lo utilicen, que comenten y que nos apoyen con eso. Sobre eso tenemos la sección de comentarios que presentó Caro. Son usuarios anónimos, entonces cualquier comentario que quieran poner, les creamos un usuario anónimo. Lo que queremos es que nos comenten, que nos digan, que lo que identifiquen, que esté mal nos lo pongan. No queremos poner su correo, su celular, nada de ese tipo. Lo que queremos más bien es recibir retroalimentación, que se sientan cómodos para hacerlo, porque al final es eso. En un sistema, si no tienes una retroalimentación adecuada, el sistema se apaga. Entonces este sistema se construye, nosotros dimos la base, como lo que decimos coloquialmente, el primer saque, para que después se pueda utilizar, lo puedan usar, y ustedes precisamente nos pueden identificar oportunidades que podamos mejorar el sistema. La gran ventaja de esto es que fue con recursos propios. Todo lo hicimos nosotros, no requerimos apoyo externo, no licitamos nada, fue directamente con nuestros propios recursos. Como dijo Héctor, el límite pues fue nuestra imaginación. Cada vez que alguien nos pedía algo, se nos ocurría algo, lo íbamos a ir agregando, lo íbamos trabajando. Así agregamos, por ejemplo, aeropuertos, así agregamos los puertos, así agregamos, por ejemplo, parques industriales. Cada vez que iba a una reunión y que me pedían algo y no lo tenía, pues lo agregábamos otra vez, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y ya llevamos alrededor de 3-4 meses trabajando en este proyecto, y estamos, la verdad, muy orgullosos de haberlo presentado aquí en el Proyecto Zona de Energía Tamaulipas. Pues muchas gracias a todos por estar aquí presentes. No sé si quieran hacer alguna pregunta o algo. Muchas gracias, felicidades, está muy padre. Oigan, una pregunta. Por ejemplo, actividades económicas o sueldos o ingenierías que estén reflejadas, ¿también tiene esa información? Por ejemplo, a lo que voy es, si necesita llegar una empresa y contratar 10 ingenieros petroleros, ¿sabe en dónde están las universidades o en dónde están los puestos? ¿Qué sueldos son los óptimos para poder pagarles
no sé, o sea, cosas más del día a día en el que, por ejemplo, una empresa se dedique, o sea, tome la decisión de venir diciendo, bueno, ok, toda esta información laboral está muy bien, pero también si yo voy a llegar con mi familia, no sé qué universidades hay, qué colegios hay, qué entretenimientos hay, ¿no? Bien, entrada a las universidades les cargamos. De hecho, yo que no soy de Tamaulipas, nosotros venimos de Ciudad de México, bueno, yo quedé muy sorprendido con esa parte. Tamaulipas tiene muchas universidades, tiene gente muy preparada. Me parece que son 136, me parece, planteles universitarios, ¿no?, que hay aquí en Tamaulipas, y la verdad eso es un gusto decirlo. O sea, porque es un estado que tiene las condiciones precisamente para poder salir adelante, porque tiene su recurso propio, su recurso humano bien capacitado. Entonces, por ejemplo, esa capacidad tenemos activado. No habíamos pensado, por ejemplo, tener un comparativo. Entiendo el punto, sí he visto las herramientas, por ejemplo, de OCC Mundial que hacen un comparativo, por ejemplo, en términos de suelos. Eso me parece buena idea. Tendríamos que revisarlo, trabajarlo. No tenemos ese dato ahorita cargado, pero sí tenemos, por ejemplo, universidades y podemos localizarlo. Por ejemplo, aquí tenemos cargado la infraestructura, por ejemplo, carretera, ferroviaria, la parte logística. Y normalmente una de las preguntas que hacen, ¿no? Parte de las ventajas competitivas que tenemos aquí en Tamaulipas es la cercanía con Texas, con Estados Unidos. Entonces, prácticamente más del 50% de las cosas que se importan aquí en México bien pasa por Tamaulipas a nivel carretera, por ferrocarril ahora. Entonces creo que esa parte, por ejemplo, sí lo tenemos identificado. Tenemos, por ejemplo, identificado algunos, la parte industrial que tenemos, por ejemplo, la parte petroquímica. Las empresas petroquímicas sí las tenemos identificadas. Algunos grupos empresariales se han acercado precisamente para poder mapear sus propios grupos empresariales. Sí tenemos pensado hacerlo eso a lo mejor en el corto plazo, pero todavía no tenemos ahí puntualmente todas las capacidades del Estado. De hecho, tenemos al rato otra práctica, que es el clúster de petróleo y gas. Ahí, por ejemplo, lo que hicimos fue identificar elementos de toda la cadena de valor de los hidrocarburos a nivel producto y servicio, y lo que estamos haciendo es eso, cuadrándolo, haciendo como una matriz con las empresas aquí del Estado, precisamente para que puedan desarrollarse y poder identificar oportunidades de negocio. Pero es un buen dato, la verdad es que bueno que nos comentas para trabajarlo y considerarlo aquí el ingeniero. Por ejemplo, ¿qué actividades de ocio pueden desarrollar? No sé, ¿cuántos campos de golf hay? ¿Qué actividades de tenis puede haber? ¿Club de tenis puede haber? Porque eso es lo que verdaderamente viven las familias. Solo me gustaría agregar que tenemos una capa de regiones económicas. Tamaulipas está dividido por regiones económicas, por ejemplo en el sur que es automotriz, en el norte es automotriz, en el sur es petroquímica, y ahí se ve claramente en el mapa, está pintado y está dividido por municipios. Hay una capa de regiones económicas, pero no hemos llegado a eso de los sueldos. Pero, o sea, para eso es esto, nos puede dejar el comentario y nosotros nos damos la tarea de investigarlo con las instituciones correspondientes y hasta lo podemos cargar casi al instante. ¿Profe, tengan otra pregunta? Acá. Ahí va, creo ya. No, primero acá. Ya dijo, ok, adelante. Bueno, primero, muchas felicidades, de verdad está increíble esta plataforma. En el desarrollo de proyectos, a mí me ha tocado ver que hay 3 verticales principales. Una es la técnica, que se puede ver en la geolocalización del proyecto, lo cubren de manera extraordinaria. O sea, lo que hace esta plataforma, yo he visto que toma meses o a veces hasta más de meses en la práctica. Veo una vertical que podrían complementar y a lo mejor ya la tienen, y es la parte legal. O sea, hay registro público, registro agrario nacional. La tenencia de la tierra muchas veces en estos proyectos es importante. No sé si en la plataforma ya se pueda identificar, esta parte pertenece a un núcleo agrario X, esta pertenece a propiedad privada. Agregamos ya, por ejemplo, comunidades indígenas, eso sí lo agregamos a esa capa, sobre todo porque en el tema petrolero es muy usual esa conversación, por los convenios internacionales que tenemos firmados, las consultas que tenemos que realizar en impacto social. Esa, por ejemplo, sí la tenemos considerada.
Y esa parte de la parte agraria todavía no la hemos cargado, seguramente podremos trabajarla para poderla incorporar. De hecho, parte de lo que estamos precisamente revisando es eso, porque esa información, por ejemplo, tendríamos que realizarla muchas veces a nivel municipio o a nivel Secretaría de Obras Públicas aquí del Estado. La verdad, nosotros estamos muy contentos porque al mismo interior del gobierno del Estado, nuestros mismos colegas de otras secretarías le han visto ya mucha utilidad a este proyecto. Y lo que queremos es eso, al final que la información que esté dispersa, que esté en Excel, como lo han comentado, que esté en PDFs, que esté en otros lados, podamos nosotros trabajarlo y precisamente ir incorporando poco a poco al sistema. Al final es eso, o sea, lo que aquí estamos mostrando ya es un trabajo ya revisado, analizado, verificado, fueron horas de trabajo, horas de revisión, incluso le pedí aquí al ingeniero Olivera que revisara, por ejemplo, hasta nivel gasolinera una por una, ¿no? En el Google Maps para ver efectivamente si era la marca que decían que era, porque muchas veces pues, le otorgaban permisos pero le cambiaban la marca. Entonces en esa parte hicimos la verificación. Seguramente habrá alguna que no se nos haya ido, pero estamos muy contentos con lo que estamos mostrando. Y sí tenemos pensado irnos hacia allá. Creo que de alguna manera ayuda precisamente a tener la conversación y sobre todo eso, o sea, identificar en cada municipio, ¿no? Las disponibilidades que hay precisamente en la parte de las propiedades y los recursos, pues para que puedan con mayor certeza venir a invertir al estado de Tamaulipas. Muchas felicidades, me encantó. Creo que es una herramienta súper poderosa y mi pregunta es, para poderlo escalar a otros estados o a nivel nacional, ¿cuál sería la ruta? ¿Qué se requiere? Veo que hay mucha información que existía, por ejemplo, en la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Que tenía este sistema de información y que sí, para buscarla, pues obviamente tienes que ir a muchos lugares, no saben ni dónde encontrarla, y luego ustedes tienen todo ese acceso. Si lo quisiéramos escalar a otro estado, por ejemplo, yo vivo en Tabasco, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tipo de colaboración tendríamos que hacer? De entrada, nosotros lo que ya hicimos fue, por ejemplo, un manual. Hicimos una guía. Al momento que lo íbamos construyendo, le pedí a los ingenieros que fueran trabajando un manual, precisamente para poderlo ir construyendo, ¿no? Y en la parte, sobre todo de la programación, pues tenemos registro de todos los cambios y ajustes que se han ido realizando. Entonces, en esa parte sí la tenemos ya disponible. De hecho, yo creo que primero a lo mejor tendríamos que ver un convenio de colaboración en algún sentido. Seguramente algún gobierno va a estar interesado en replicar este proyecto. Y en la parte de la información, sí dependemos mucho de la actualización a nivel federal de algunos temas. Lo que nosotros hicimos fue recopilar en la base de datos de cada dato que obtuvimos, ponemos la fuente donde lo obtuvimos y la última actualización. Cada cuándo se actualiza también, porque eso es básico, ¿no? O sea, por ejemplo, reservas de hidrocarburos se actualizan una vez cada año, normalmente entre los meses de abril y mayo, ¿no? Y es con información al 1 de enero del año en curso. Y ese, por ejemplo, información la publica la Secretaría de Energía. Entonces sí dependemos que la Secretaría de Energía actualice el dato para actualizar nuestro sistema. Pero la ventaja que tenemos es que tenemos muy bien mapeado, muy bien registrado de dónde obtuvimos el dato y cómo lo obtuvimos. Incluso, por ejemplo, el mapa que presentaron de potencial eólico lo obtuvimos de la GIS, de la Agencia de la Asociación de Alemania. Y ese, por ejemplo, te digo, fue un dato que es público, que está abierto, lo revisamos, que normalmente se utiliza en las conversaciones, pero que no estaba en un solo mapa. Entonces, precisamente lo que nos dimos la tarea es eso, tomar fuentes confiables precisamente para la información, y tenemos pues, en la base de datos toda esa información a ese nivel, ¿no? Yo tuve la ventaja de trabajar en el Centro de Información de Hidrocarburos. Cuando estaba en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, estuve ahí un lapso en el área de estadística, y entonces pues todo esto lo fui aprendiendo, fui como en la parte de ir registrando, checando la fuente, la información, cuando actualizas. Entonces creo que de alguna manera cuando llegamos aquí a la Secretaría, lo que hicimos fue eso, ¿no? Ir ordenando toda la información que teníamos dispersa para poderlo poner aquí en un sistema. Con esta última pregunta damos por concluido el taller. La Secretaría ya estamos sobre tiempo, me están comentando, entonces cualquier cosa que me puedan comentar en el pasillo, y le pusimos ahí el QR que si lo quieren consultar. La información ya está pública, ya está abierta, y esperamos atentamente sus comentarios.
La Secretaría de Desarrollo Energético del Estado de Tamaulipas agradece... Tenemos un panel ahorita de yacimientos no convencionales en el principal para que nos acompañen en la feria industrial. En reconocimiento a su destacada colaboración, la Secretaría les hará entrega de reconocimiento institucional. Solicitamos al público brindarles un fuerte aplauso.